en estas tres partes, los huesos del carpo, en dos filas de huesos pequeños, huesos irregulares. Luego el metacarpo con los 5 metacarpianos. Y después viene la osteología de los dedos con las falanges. La falange proximal, la falange media y la falange distal. Eso es el primer concepto. Los huesos del carpo, como decía, van a estar distribuidos en esos dos grupos de huesos. Una primera fila, contando de la parte lateral a la parte medial, de afuera hacia adentro. Primero vamos a tener al escafoides, sigue el hueso semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y en la segunda fila, en relación al primer metacarpiano, el trapecio, el trapezoide con el segundo metacarpiano, el hueso grande con el tercer y cuarto metacarpiano relacionado, y el ganchoso, el hueso ganchoso, sobre todo relacionado con el quinto metacarpiano. Como les decía, estos huesos tienen, se pueden fracturar cuando uno se cae de manos. Está relacionado con muchas lesiones, con muchos nervios, de tal manera que, para no confundir un poco las cosas, los huesos del carpo todos van a tener 6 caras o 6 carillas, que no necesariamente las 6 son articulares. Van a haber una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, medial, una anterior y otra posterior. Superior, inferior, medial, lateral. Esta que es anterior y hacia la parte posterior. De esas 6, algunos de estos huesos del carpo van a tener van a servir de superficies articulares, sea con el radio, sea entre los mismos huesos del carpo, la articulación intercarpiana se llama, o la segunda fila con los metacarpianos. Por ejemplo, ¿no? El hueso grande, esta sería la cara inferior, esta sería la cara medial, la cara lateral, la cara superior, cara anterior y posterior. Un ejemplo. En caso del escafoides, de las 6 caras, 3 van a ser articulares. Por ejemplo, la cara superior se articula con el extremo distal del radio, junto con el semilunar. El semilunar también se va a articular con el radio, formando la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. La muñeca, la articulación de la muñeca, es la articulación radiocarpiana. Carpiana, ¿qué huesos del carpo participan? La cara superior del escafoides y del semilunar, directamente. Como se verá, la cara distal del radio marcadamente tiene 2 carillas articulares separados por una cresta, separados por el mismo hueso que hace como una cresta, para separar las 2 superficies del escafoides y del semilunar. El hueso semilunar, ¿no?, va a tener más bien 4 caras articulares. Una de ellas es la superior, la lateral, que se va a articular con el escafoides, la medial con el siguiente hueso, la inferior con el hueso grande. Muchas veces no hay que leer, memorizarlo tal como está escrito, sino mirar la figura y ustedes lo van deduciendo progresivamente, apoyándose con lo que está escrito, y uno puede deducir que es la mejor manera de que ustedes se puedan acordar.
El trapecio, por ejemplo, bueno, y en esos huesos va a haber relaciones importantes. Por ejemplo, el hueso semilunar está muy relacionado con el ingreso del nervio mediano, una vez que ha pasado por el túnel carpiano, con el hueso del carpo que más se relaciona el nervio mediano es con el hueso semilunar. Por eso que cuando hay luxaciones anteriores de este hueso, pueden lesionar al nervio mediano en la mano. El nervio mediano se puede lesionar en diferentes niveles, desde la axila, en el brazo, en el codo, en el antebrazo, en el túnel carpiano, y otro nivel de lesión del nervio mediano es cuando hay una luxación anterior del hueso semilunar. Subrayen eso, por favor, eso es lo más importante que deben acordarse en este punto. El hueso pisiforme, no solamente el pisiforme, sino el pisiforme y el hueso ganchoso, sobre todo el gancho del hueso ganchoso, está íntimamente relacionado al trayecto del nervio cubital, porque una vez que el nervio cubital ha pasado por el túnel o canal de Guillon, que es como va a ingresar a la mano, la relación o el trayecto del nervio cubital o ulnar va pegado al pisiforme y al hueso ganchoso. Entonces, fractura del hueso pisiforme o fractura del hueso ganchoso puede lesionar al nervio cubital en la mano y traerá las consecuencias motoras y sensitivas en la mano, solamente en la mano. El escafoides, lo voy a tocar después porque también es de suma importancia el escafoides, ¿no? El trapecio, este de acá. El trapecio se articula con el primer metacarpiano. ¿Ya? Es una articulación sinovial, encaje recíproco o silla de montar. Y miren, bien importante, cuando hay una fractura, ¿no? A este nivel entre el trapecio, puede comprometer también al metacarpiano, al primer metacarpiano. Este hueso ganchoso, otra vez, aquí está, fractura del nervio, la fractura del hueso ganchoso puede comprometer al nervio ulnar o al nervio cubital. Aparte que el hueso ganchoso está sirviendo de punto de inserción a estos músculos. El hueso grande, por ejemplo, al fascículo oblicuo del aductor del pulgar. El trapezoide al flexor corto del pulgar, etc. O sea que aquí tienen ustedes lo más importante que deben de saber de estos huesecitos. El escafoides, por ejemplo, ¿no? El escafoides es el hueso del carpo que con mayor frecuencia se fractura. ¿Cuál es el hueso del carpo que con mayor frecuencia se fractura? Es el escafoides. El escafoides, su característica es que forma el piso de la tabaquera anatómica. El escafoides va a formar parte de la articulación radiocarpiana. Y este carpo, si lo ven en la figura de abajo, los huesos del carpo más el ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor van a conformar el llamado túnel carpiano. Ligamento anular anterior del carpo que lateralmente se va a insertar en el escafoides, en la parte superior, y en la parte inferior en el trapecio, y en la parte medial en el pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso, en el gancho del hueso ganchoso. Esos son los huesos del carpo donde se va a insertar el ligamento anular anterior del carpo. Quiere decir entonces
que en la parte posterior está formado por los huesos del carpo, que en la parte medial está formado por el criciforme y el hueso ganchoso, y en la parte lateral escafoides y trapecio. Y en la parte anterior sería el ligamento anular anterior delgado. Esos son entonces los límites del túnel carpiano. Túnel carpiano que va a permitir el ingreso a la mano de los tendones del flexor común superficial de los dedos por delante. Posterior a estos tendones del flexor común superficial vienen los tendones del flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. ¿Quién más? El nervio mediano. Si ustedes ven, este es el túnel carpiano, y esta separación del ligamento anular anterior del carpo, que no verdaderamente es parte del túnel carpiano, es para el pasaje de este tendón del flexor largo del pulgar. Perdón, del flexor radial del carpo. Del flexor radial del carpo. Pasa fuera del túnel carpiano, pero entre estos dos fascículos del ligamento anular anterior. Este túnel carpiano va a permitir el ingreso de esos tendones y el nervio. Suele suceder un proceso inflamatorio, se inflama, se hincha, por lo tanto se comprimen los tendones, porque como van a ver en la práctica, ese ligamento anular anterior del carpo es duro, es grueso, dificulta cortarlo con facilidad. O sea que hacen un túnel sumamente hermético y duro. Y al tener el proceso inflamatorio, son los tendones que se van a encontrar comprimidos, y es el nervio mediano que se va a comprimir, dando parestesias, o sea, alteraciones de la sensibilidad en los dedos que los va a inervar. Este túnel carpiano, miren, aquí está el ligamento anular anterior del carpo, aquí está el nervio mediano que viene desde el antebrazo entre los dos flexores comunes. La ubicación del nervio mediano en el antebrazo, ustedes ubican al músculo flexor común superficial y el flexor común profundo, y está en el medio de los dos. Y entonces, miren aquí el nervio mediano pasando por el túnel carpiano. Sin embargo, antes de que ingrese al túnel carpiano, ese nervio mediano ha dado al nervio cutáneo palmar o palmar cutáneo, que viene a ser miren, que va a ir por encima del ligamento anular anterior del carpo. Una rama del mediano, que es el palmar cutáneo, no entra por el túnel carpiano. Por lo tanto, si un paciente tiene un síndrome del túnel carpiano, o sea, se le ha hinchado el túnel carpiano, la sensibilidad no se va a alterar en el territorio de inervación del palmar cutáneo. En el síndrome del túnel carpiano, sí, los dedos que van a inervar sensitivamente sí se van a encontrar comprometidos cuando haya esta compresión del nervio mediano, mas no por la rama que se llama palmar cutáneo, que pasa por delante del túnel carpiano. Esto es más o menos lo que se presenta en esta patología del síndrome del túnel carpiano. Se edematiza, aumento de volumen, y el signo del Tinel es, si ustedes se palparan la parte anterior de la muñeca, si pasan los dedos van a palparse los tendones del flexor común superficial. Las personas que son más delgadas pueden verse los tendones del flexor común superficial. Entonces, cuando uno sospecha de un paciente que tiene síndrome del túnel carpiano, solamente se hace una presión digital y eso le va a ocasionar un dolor intenso. Y a eso simplemente se le llama el signo del Tinel positivo. ¿Qué estoy haciendo con el signo del Tinel? Simplemente estoy percutiendo los tendones del flexor común superficial de los dedos.
Y eso le va a despertar mucho dolor, ya que esos tendones están pasando por el túnel carpiano. En el otro extremo de la muñeca, hacia el borde medial de la muñeca, por si acaso eso sí se puede disecar perfectamente bien, está el otro túnel, le llaman también conducto, túnel de Bouillon o ulnar, que viene a ser este de acá, medialmente. Entonces, si este es el túnel carpiano, aquí está el ligamento anular anterior del carpo, que deja un fascículo tendinoso, que es el ligamento palmar del carpo, con el hueso pisiforme, aquí está el pisiforme, tienen los límites del canal de Bouillon. Posterior está el ligamento anular anterior del carpo. Anterior es el ligamento palmar del carpo. Medialmente está el hueso pisiforme. Entonces, por aquí, ¿qué cosa va a pasar? Miren acá, el van cubital. En el túnel carpiano solamente es el nervio mediano con los tendones. En el canal de Bouillon, que lo están viendo aquí, es el van cubital. Aquí está el nervio cubital ya ingresando a la mano. Aquí está la arteria cubital con sus dos venas satélites ingresando a la mano. Contenido entonces del canal de Bouillon, el van cubital. Sin embargo, el nervio cubital también tiene una rama cutánea palmar o palmar cutánea, que no va a pasar por el túnel de Bouillon, va a salir por la parte anterior de este ligamento palmar del carpo. Ese es cómo se ve este síndrome del canal de Bouillon, un gran aumento de volumen en el borde medial de la muñeca, ¿verdad? Está atrapado sobre todo el nervio cubital. Lo que hacen los cirujanos de mano es cortar este ligamento, liberarlo, como lo hacen en el túnel carpiano, cortar el ligamento anular anterior para liberarlo de esa presión. Como ven entonces, estos síndromes y la cirugía, específicamente de lo que estoy hablando, no es otra cosa más que anatomía pura.